Yo ya estoy, ¿ah? Vamos a pasar al siguiente punto, que es un pequeño ejercicio para hablar de este punto de acá, las manos iniciales y todo lo demás. Es un ejercicio que van a hacer mentalmente, ¿no? Y quiero que piensen ustedes este spot. Imagínense que están cut-off, 40 ciegas todo el mundo y les toca abrir. Yo quiero que al ver esta solución de aquí me digan cuáles de estas manos pintadas en rojo no estarían tal vez en el rango que ustedes jugarían, cuál dejarían pasar. Por ahí Chris dijo Rey 5 Suite. Esto, por ejemplo, es un rango correcto. ¿Qué significa este numerito al costado de cada mano que está aquí? Para los que no entienden lo que estamos viendo aquí, esto es una tabla de rangos, ¿no? Lo que está en rojo significa que debemos hacer raise y lo que está en azul significa que debe ser fold. En un escenario chip EV, deberíamos estar abriendo lo que hace más EV. Ese numerito de acá es el EV en promedio que hace una mano. ¿Qué significa? Que cada vez que tú haces raise con esta mano, está esperado que tú ganes, por ejemplo, con este J7 suited, 0.1 blinds. En promedio, esto no considera las veces que flopeas muy bien, que le ganas o que la blind foldea o que te paga y foldea el flop cuando si veteas. ¿La tabla de rango solo se usa para preflop? Sí, esto de aquí es preflop. Esto de acá es para que entiendan. Eso lo pueden ver completamente gratis con el GTO Wizard. Les voy a dejar mi link por si quieren hacerse su cuentita ahí para practicar gratis. Cuando compren en algún momento algo, les da 10% de descuento, creo, y a mí me dan un sencillo por ahí si usan mi link para registrarse. ¿Por qué es importante saber esto? Porque ya, imagínate que tú digas, ok, ese J8 suited, la verdad, no lo voy a abrir porque creo que me van a trivetear, creo, ¿no? O sea, es como que uno se está anteponiendo a algo que ni siquiera sabe que va a ocurrir, ¿no? O sea, porque ¿cuántas veces ha pasado que abres el cutoff con aces y todo el mundo foldea, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque cuando tú decides foldear esta mano, ok, dirás, solo perdí 0.24, ¿no? En esta mano, no es gran cosa, es un cuarto de Big Blind por no jugarla, pero lo que importa es que si tú siempre dejas de jugar estas manos que hacen dinero, multiplícalo, ¿no? Multiplícalo por 100. Cada 100 manos, cada 100 veces que lo foldees, estás perdiendo esa cantidad de ciegas, sin contar las que podrías ganar si le ganas la mano al otro post-flop. Entonces, si el rango que ustedes tenían en su cabeza estaba muy lejos de este, es porque les falta practicar rangos per-flop. Eso les permite tener una imagen, no de roca, sino de un jugador que está metiendo presión más constante y a la vez van a ganar más dinero. Ese 37% es GTO. Ok, no jugamos GTO porque el field no juega GTO, etcétera. Entonces podemos tirar lo que hace menos dinero, ¿no? Esas que apenas hacen dinero, ¿no? Esto de acá podrías dejarlas pasar si crees que la gente juega muy bien, que te están pagando mucho, que te están recibiendo mucho. Puedes dejar esto de acá, la parte bajita, la que hace menos dinero, ¿no? Esta que hace cero, no necesitas abrirla. Y acá, por ejemplo, ¿cuál sería otro error? Un error de jugar muchas manos. Si nosotros nos vamos a estas mismas 40 ciegas y vemos cuánto deberíamos abrir de UTG, por ejemplo, hay jugadores que dicen en UTG, no, yo soy un jugador luz y yo abro dama 8 suited. Pero si te das cuenta, esta mano es siempre fold porque hace cero dinero. No importa si tu mano favorita es J8 de tréboles o 10-7 de diamantes y la quieres jugar, no se juegan porque simplemente no hacen dinero. Y esto entra en la categoría del error de jugar muchas manos. Por ejemplo, otro error de jugar muchas manos, digamos que UTG hace un raise a 2.3, ¿no? Y tú estás en el hijack y quieres pagar con alguna mano de estas que son fold. Eso es otro error, por ejemplo, ¿no? Porque estás pagando con manos que no hacen dinero en un spot que no hace dinero. Estas manos hacen dinero en otra situación. Por ejemplo, si te tocara abrir a ti, acá ya hacen dinero, ¿no? Cuando te toca abrir a ti, son manos que van a hacer dinero, pero no van a hacer dinero jugándose de manera pasiva, entonces se convierten en fold. Entonces tenemos un siguiente ejercicio y que es algo en lo que también falla mucho la gente. El botón con 20 ciegas. Piensen en su rango. Estamos en el botón, tengo 20 ciegas, el small blind tiene 20 ciegas, el big blind tiene 20 ciegas. Da miedo, ¿no? Porque pueden
mandar all-in un montón de veces, pueden esto, tengo que ser un poco más selectivo o tal vez no. Veamos cuál es el rango que deberíamos tener en el botón con 20 ciegas. Este es un rango chip EV. Una ventaja de enfrentarnos al field de torneos en general, hasta mid stakes y todo lo demás, es que la gente overfoldea, juega muy pasivo, ¿no? Entonces, tener rango de raise fold en el botón, un rango correcto, va a ser lucrativo. Lucrativo porque la gente va a jugar muy face up y sobre todo que del botón siempre vas a querer jugar la mayor cantidad de manos posibles. Cuando tú estás en cualquier posición de la mesa, tienes que encontrar motivos para jugar manos. Pero cuando tú estás en el botón, tienes que encontrar motivos para no jugar las manos. Es diferente, el botón es la mejor posición, el botón es donde tú vas a decidir el precio de cada calle, el botón es donde tú puedes tener ventaja, tú puedes hacer check behind, tú puedes pagar en posición, cuando los otros te donkean o te hacen check raises, puedes reaccionar de muchas maneras, ¿no? Entonces es bueno tener un rango así. Ahora, imagínense que tenemos 40 ciegas en el botón. Miren cómo va a cambiar el rango. Acá tenemos que abrir 50%. Como pueden ver, todas estas suited van a hacer dinero. Si mi juego postflop es aún precario, lo recomendable sería abrir menos manos o de esa forma estaría auto boicoteando mi juego a la larga. Yo, por ejemplo, tengo poco más de 2 meses en el póker y lo que no quiero es adquirir malas costumbres. Jugar manos que hacen dinero no es una mala costumbre, pero sí, si tu juego no es tan bueno post-flop, yo diría que igual deberías abrir cutoff y button bastante. ¿Por qué? Porque el flop va a ser muy fácil de jugar. ¿Por qué? Porque la teoría dice que desde el cutoff y del button, tú estás en posición y cuando las blinds solo defienden, tú vas a hacer c-bet en casi todos los boards. Va a ser muy simple jugar. Va a ser, haces c-bet, foldean o te reaccionan, y si te reaccionan, tienes manos para continuar o manos para foldear. No es que vas a hacer hero calls locos con dama 5 suited o vas a intentar jugar 3 calles de valor cuando flopeas una dama, ¿no? Probablemente vas a jugar pozos pequeños, porque hay una regla que siempre le he repetido a mis alumnos, ¿no? Manos pequeñas, pozos pequeños, manos medianas, pozos medianos, manos grandes, pozos grandes, ¿no? Entonces, no sería una mala costumbre ser muy loose del cutoff y el botón, porque es muy fácil jugar post-flop desde ahí. Sí te recomiendo jugar más tight desde las posiciones early, ¿no? Pero tampoco es mucho más tight, sino simplemente es que estas posiciones son rangos estáticos. Los rangos son mucho más simples de aprender, son más lineares, ¿no? Y acá es donde tú puedes ir eligiendo. Por ejemplo, si tú dices, ok, yo no me siento tan confiado abriendo estas de acá que hacen el menor EB, no las abras. No las abras todavía, pero no dejes de abrir este 10-9 suited, este 10-8 suited, que son manos que tienen mucho potencial de hacer NATs, ¿no? De hacer buenos proyectos, de hacer escaleras, de hacer colores, de hacer dos pares, ¿no? Esas manos que son más conectadas son las que siempre vas a querer jugar, así seas iniciante. Puedes dejar la peor parte, las que son más separadas, como estas de acá, por ejemplo, no, no es un crimen, ¿no? Pero ya las que hacen más dinero, las que pueden hacer mejores manos, las que tienen mayor potencial de hacer nats, sí deberías jugarlas más y acostumbrarte desde el principio. Eso que estamos viendo aquí de los rangos y lo que les hablé de la matemática básica es el tutorial del juego, es el tutorial del póker. No deberíamos intentar siquiera ahondar mucho en otros conceptos si no tenemos esto muy, muy claro. Esto es como que lo principal. Y como les dije esto, lo pueden estudiar completamente gratis. Todo lo que es rangos preflop, las situaciones que ustedes quieran. Incluso ustedes pueden ver, ah, ok, mira, cuando yo no sé qué hacer cuando tengo 30 ciegas, ¿no? Y abre UTG y estoy en el botón. No sé cómo jugar cuando tengo 30 ciegas. Y miren, acá te explica, te dice que puedes hacer call con todas estas manos en el botón con 30 ciegas cuando abrió UTG. Y no es que vas a jugar mal o nada, sino que recuerden el botón, tengo que encontrar motivos para no jugar manos. Entonces, defender es igual de importante que abrir. También, por ejemplo, otra cosa que es un error muy común de jugar muy pocas manos es que, por ejemplo, nuevamente abre UTG, estoy en el Big Blind
y no defiendo correctamente. Miren, cuando abro UTG con 30 ciegas, miren todo lo que tenemos que pagar en el Big Blind. ¿Por qué? Porque la matemática dice que esto hace dinero y esto es un programa, esto es un software en el cual le han invertido un montón de plata en simular millones de escenarios y han determinado que hace dinero. Entonces, ¿por qué nuestra creencia va a ser mejor que esta respuesta, ¿no? Esto se estudia ¿para qué? Para que nosotros tengamos rangos correctos. Es como que cuando tú tienes los rangos correctos, el juego se simplifica enormemente. Y cuando tú entiendes los rangos que las personas puedan tener, también se simplifica más el juego porque no cometes errores de percepción, como que, por ejemplo, no sé, el borde es 3-3-8 y estás tú en UTG contra Hijack y crees que el tipo puede tener un 3 cuando si te das cuenta, si estás UTG contra Hijack, no tiene ningún 3 casi nunca, ¿no? Entonces hay errores a veces de asignación de rangos que vienen del no entender esta parte del juego, ¿no? Esto es muy, muy, muy importante tener claro. Como les digo, es muy fácil, lo pueden hasta instalar en su celular y practicar, ¿no? Y poner, oye, ¿sabes qué? No sé cómo reaccionar cuando tengo 20 ciegas y el cutoff abre, ¿no? El cutoff entonces abre 2 y yo estoy en el small blind. ¿Cómo debería jugar? Y mira, y acá te dice que deberías mandar un link en chip EV con todas estas manos que están pintadas de rojo oscuro, ¿no? Todas estas manos deberían ir all in. Y no es porque te dé miedo de que el otro tenga manos mejores o qué. Esto ya considera que el otro tenga manos que te van a hacer call. Esta parte del Wizard es completamente gratuita. Todo lo que es preflop es gratuito. Para torneos, para cash, es completamente gratis. Lo que dice Ricardo es muy importante. No, no abran esto cuando estén jugando. Esto es solo una herramienta de estudio porque si la sala detecta que estás jugando con esto abierto, te pueden banear, te pueden quitar tu dinero y no te permiten volver a jugar ahí, ¿no? Está completamente prohibido usarlo mientras tienes salas de póker abiertas. Supongo que esa gráfica es si nos llega limpia la mano. ¿Hay manera de ponerse una posición más temprana, abrió la mano para ver si cambia? Mira, esto no es si te llega limpia, esto es si el cutoff abrió. Acá estamos asumiendo, mira, acá tú pones la acción, el cutoff abre y tú quieres ver qué haces desde el small blind o qué haces desde el big blind. O si tú quieres poner que abrió UTG, tú puedes poner acá que abrió UTG. Y si tú quieres saber cómo reaccionar desde cualquier posición, solo vas a la posición que quieras ver y te va a decir cómo reaccionar ante esta acción. Por ejemplo, si hay acá UTG hace raise y el otro le hace tribet y tú quieres saber qué hago con mi par de Jotas, te va a salir que por ejemplo, ¿no? Acá abrió UTG, le hicieron un tribet y tú tienes par de Jotas en el botón, te va a salir que casi no hace dinero, ¿no? Y contra un field que no juega GTO es fold 100%, ¿no? Y si solamente yo veas desde damas y as rey, ¿no? Por ejemplo, así te puedes adaptar. Acá tú puedes jugar con lo que tú quieras ver, tú puedes inventar el escenario que quieras estudiar, tú quieres ver si tú abriste de acá y te tribetea este de acá y todos foldean, por ejemplo, tú eres UTG, te tribeteo Hayak y tú quieres ver cómo reaccionar con 20 blinds siendo UTG, acá te muestra la estrategia también. Tú puedes poner el escenario que tú quieras estudiar a tu antojo y puedes seleccionar en ChipEV los stacks con los que tú quieras trabajar y estudiar. Yo recomendaría estudiar 40 blinds para abajo, que es lo que es más habitual en torneos, ¿no? Para entender eso de ahí, ¿no? A veces no sabemos qué mano shovear desde UTG con 10 ciegas, ¿no? Te manda a shovear esto de acá, te manda a hacer raise. Algunas manos de acá con 10 ciegas, ¿no? Eso es para, tú puedes poner el escenario que te antoje y como dije, completamente gratis. Easy Marcer, no, creo que era Icy Miser, sí, exacto. ¿Qué tipo de juego de torneo se puede adaptar a Cash? ¿Jugar con 50, 100 blinds? ¿Qué tipo de juego de torneo se puede adaptar a Cash? Creo que Cash generalmente son 100 ciegas y ahora están muy populares las de 200 ciegas, ¿no? Creo que las estrategias son bastante diferentes, pero en torneos lo que más se asemeja a Cash son las estrategias con 100 ciegas, ¿no? Los rangos son un poco más similares acá, pero siempre va a variar porque en Cash hay rake y en Cash no existe tanto flat
como en torneos. En torneos hay mucho más call cuando alguien hace raise que en cash. En cash casi no se flatea. Dinos, Álvaro. Tengo unas tres preguntas, a ver si es que se puede Claro. responder todas. Bacán, si no, la que puedas. Uno, ¿cuál es la diferencia de este GTO Wizard, que yo la verdad no lo he usado, contra las tablas que tiene ceros o BenCB o fácil varios más en sus páginas o en sus canales? Son lo mismo prácticamente. O sea, ellos son Ok. soluciones GTO, ¿no? Que acá Ajá. pueden distarse un poco. Yo uso el GTO Wizard porque se me hace la más simple de usar, la más popular, ¿no? Y bastante dinámica, ¿no? Entonces, son muy similares las soluciones, muy similares. Ok, acá no hay ese riesgo de que al no saber usar bien el software metas data incorrecta. En algún momento escuché a Cero decir eso, como que no recomendaba usar software tan temprano, a menos que sepas bien cómo usarlos. Sí, yo lo recomiendo como una guía para entender los rangos mínimos que debemos tener, ¿no? No lo recomiendo para que tome decisiones por ti. O sea, en general, si tú quieres ir más allá y ver post-flop con esto para decir, ahí sí podrías cometer más errores, pero acá es simplemente Ah, ya, entender, ya. ¿no? Entender, por ejemplo, algo muy importante. Quiero saber en etapas, cuando tengo 20 ciegas, ¿no? Y estoy en las blinds, quiero saber con qué debo jugar cuando abre UTG y tenemos 20 ciegas, ¿no? 25 ciegas. Y acá te muestra las manos con las que deberías ir all-in, qué manos deberías trivetear, qué manos deberías hacer call. Todo eso te permite. No recomiendo tomarlo como una Biblia ni como solamente jugar así. Esto es más que nada como para que tú, cuando juegues, sepas que Tener así un como mapa. tú, claro, como tú tienes esto, los oponentes en promedio van a tener esto. Porque no sé si todos ustedes vieron ese programa de GG Poker del Game of Gold, que jugaron un juego de póker indio en el que uno tenía la carta acá en la cabeza, mostrando la carta, ¿no? Cuando tú entiendes rangos, es más o menos así. Cuando un jugador de UTG abre, tú no vas a saber sus manos, pero tú sabes que su rango probablemente va a incluir por lo menos as 8 suited, bla, 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 eso de acá, y que probablemente nunca va a tener estas manos, nunca, ¿no? Entonces tú ahí ya puedes ir recortando el rango que tiene el oponente y de acuerdo a eso tomar tus decisiones. Si es un jugador que consideras muy tight, le quitas pues todo esto que probablemente no tenga, ¿no? Eso ya se llama eso ya es parte de la adaptación de la que estábamos hablando antes. Esto es como que una guía de lo que en promedio se debe tener, en promedio la gente va a tener. El field de por sí va a ser más tight que esto, ¿no? El field es más tight que esto, entonces podemos ser nosotros un poco más tight para defender y para contraatacar, pero no para abrir. Para abrir no, para abrir sí, como les dije, cut-off button, expláyense, expláyense. Claro. Ahí es donde van a hacer dinero. Y la última, los otros software más avanzados o más conocidos como Golden Manager o Poker Tracker, ¿a partir de qué nivel o sea, claro, a partir de qué nivel podrías considerar usarlo, ya sea nivel de ciegas o volumen de manos o cantidad de ganancias, o en qué punto puedes considerarlo? El Hold'em Manager, Poker Tracker y Hand to Note son herramientas que son completamente diferentes a esto. Son herramientas que te sirven para tú llevar un registro de tu juego y ver tus estadísticas, ¿no? Ver las estadísticas de tus oponentes para entender mejor cómo juegan. En este momento no hay muchas salas que te permitan usar un hat. En este momento apenas creo que ACR, que es Winning Poker Network, que es America's Card Room, Black Chip Poker, Ya Poker, esas sí te permiten, pero no hay muchas que permitan tener un hat, ¿no? Entonces, más que nada, esas son herramientas de estudio que justo ahora en un ratito vamos a pasar por el Poker Tracker para que veas mejor explicado todo eso, ¿no? Pero son completamente diferentes. Este es para estudiar tus rangos, para entender las manos que debes tener en la mayoría de situaciones, y las otras son más para revisar tu juego y el juego de tus oponentes. Más que nada para eso. Nos quedaba el ejercicio número 3. Imagina que estás en UTG más uno y tienes 30 ciegas efectivas. Abre UTG 2X, tienes As Dama Offsuit.
¿Cuál es la jugada? Yo en experiencia he visto que la mayoría de jugadores platea, ¿no? Pero ahí, como dijo Ricardo, es trivet, ¿no? Es manos, no tenemos tantos flats en UTG ni en middle position. Ya empiezan a haber algunos, pero no son tantos como los trivets. Y esto es muy importante de entender porque, si se dan cuenta, As Dama Offsuit trivetea y As Dama Suited flatea. ¿Alguien entiende por qué? ¿Alguien me podría decir por qué? Por equity capitán, ahí dijo, porque juega peor post-flop. Exacto. Haz dama suited, y sobre todo que haz dama suited puede pagar, y si alguien hace un squeeze, puedes reaccionar, puedes pagar, pero haz dama offsuit, si tú pagas y alguien hace un squeeze con as j suited, te va a tener que botar de la mano, te va a botar. No es una mano que pueda reaccionar ante tribets, por eso es una mano que, al igual que rey dama offsuit, Dama offsuit prefiere trivetear, y Rey Dama offsuit prefiere trivetear algunas veces y foldear el resto del tiempo. Ahí dijo, a ver, un ratito, ¿hay alguna diferencia entre abrir dos ciegas o 2.1? La verdad, yo abro dos ciegas la mayor parte del tiempo, a menos que sea blind contra blind, que sí se hace otro tamaño, tres ciegas, así. ¿Por qué? Porque tienes que hacer un clic de más, ¿no? Y la verdad lo que tú quieres es maximizar tu tiempo, ¿no? Como que optimizar tu tiempo invertido. No quieres estar haciendo más clics, quieres estar llevando una jugada y no tiene un impacto grande. En verdad, en teoría, hacer un size diferente, ¿no? Un poquito más le niega equidad o hace que la gente defienda algunas manos de menos, pero eso es mentira. La gente defiende lo que le da la gana de defender. Y punto, ¿no? Entonces, creo que no tiene ningún impacto. Si te gusta hacer 2.1 o 2 no va a variar, pero lo que sí, no estén cambiando de size a cada rato y mucho menos de acuerdo a su mano. Eso sí, no lo hagan. Que Es yo una vez mejor. leí Ujú. acerca de eso, lo que usted menciona, es que, por ejemplo, quieres hacer 2.1, 2.2 cuando más ciegas tienes, ¿no? O sea, cuando tienes, por ejemplo, 15 ciegas o 20 ciegas, normalmente quieres abrir por 2 nada más. Pero cuando tienes 30, 35, esa mínima diferencia permite que cuando hagas un tercio o después medio bote, o sea, las líneas post-flop permiten llegar mejor a lo que se conoce como el SPR, ¿no? Bueno, eso es lo que una Sí, vez... pero el SPR lo manipulas en el turno, en realidad. O claro, sea, el SPR, porque el CBET casi siempre va a ser, en la mayoría de boards con estos stacks, va a ser pequeño, ¿no? En la sí, mayoría de boards. Entonces, el SPR lo manipulas recién en el turno. Puedes botear, puedes apostar de acuerdo a los stacks, ¿no? Algo que te permita llegar al river con SPR 1 o menos, ¿no? Dependiendo de cuál sea tu claro. plan para la mano. Entonces, ese punto uno, si te das cuenta, es como que 5% más, ¿no? O algo así, no impacta tanto. Claro, A porque ver. por ejemplo en 100 ciegas, si pones el GTO te mandan a abrir a 2.5, ya no te mandan a abrir a 2. En 100 ciegas puedes hacerlo, pero 100 ciegas es Claro, un nivel nomás, ¿no? O sea, claro, si quieres hacerlo ahí está bien. O algunos torneos que empiezan con 200 ciegas, si quieres abre por 3, por 4. Ahí sí, hazlo, no hay problema. Pero simplifica el juego abriendo por 2 todo el tiempo. A partir de 80 para abajo abre por 2 todo el tiempo. Con 100 yo abro 2 también, ¿no? O sea, es algo que no va a impactar tanto, tal vez en los juegos que jugamos diariamente, ¿no? Ya cuando ya empieza a entrar ICM en esas finales y todo, ahí sí quieres negar equity de algunas manos y cambian algunos ICEs, ¿no? Ahí sí, ahí hay otro juego, pero en Chip EV o en etapas medias del torneo, tardías, no es necesario estar haciendo esos ICEs porque, como te digo, el SPR lo manipulas en el turno. Es mejor polarizar, dice Álvaro. Es mejor primero aprender todo lo lineal, ¿no? Primero todo lo lineal, que es lo que tiene harta frecuencia acá, lo más pintado, lo que está casi todo pintado, y después polarizas, que es lo que tiene menos pintadito, ¿no? En botón ISB el OR es a 3 bebés como en Cash. No, en botón s- igual 2x, ¿no? O sea, puedes hacer, hay una teoría que dice que puedes abrir un poco más para protegerte de los tribets y eso, pero en la práctica, como digo, si alguien quiere trivetearte una mano, te la va a trivetear, así le hagas lo que le hagas, ¿no? O sea, no va a impactar tanto. Pero del small blind, sí. Del small blind, por ejemplo, sí se usan, sí se usa otro size, ¿ven? 3,5, 3.
Ya, ahí sí cambia. ¿Por qué? Porque estamos fuera de posición y queremos más full equity o más valor también. Entonces ahí sí cambia el size, pero en las demás posiciones no hay ninguna necesidad de estar cambiando tu size. Solamente cambia lo del small blind, de acuerdo al stack. Cuando tienes menos stack en el small blind vas a hacer por 3. Cuando tienes aún menos vas a tener raíces de 2.5, ¿no? Todo eso va a variar y todo eso lo estudias aquí. ¿Para qué? Porque hay gente que agarra y abre 2x el small blind. Imagínate, le estás regalando al big blind ver el flop con cualquier cosa, ¿no? Y te va a jugar en posición y te va a ganar muchas veces. Entonces, se busca pues jugar en teoría menos pozos fuera de posición. Y como pueden ver, tiene bastante value también el raise, entonces inflar un poquito más el pot y ahí sí acortar el SPR porque está fuera de posición si te pagan. Los tribets en IP y OP varía el size también. Exacto. Cuando tú estás en el botón, por ejemplo, y te abre el low jack, estás en el botón, tu raise va a ser, tu tribet va a ser a 6, 6 a 6, 6.9. Según eso, lo normal con 40 ciegas es 6, 6.5, ¿no? Porque nadie abre 2.3, abren 2, entonces 6.5 o algo así. Eh, pero cuando estás en el small blind es más grande y cuando estás en el big blind es más grande. Igual, cuando tienes 80 ciegas, los tamaños de trivet cambian bastante, ¿ves? Desde el small blind, el big blind ya pasan a ser 10 ciegas. ¿Por qué? Porque fuera de posición quieres acortar ahí sí el SPR un poco, maximizar full equity y todo lo demás, construir el pot, porque quieres jugar menos pozos fuera de posición. A ver, ¿alguna otra pregunta con el wizard antes de pasar a la otra herramienta? Ya, pasamos a la siguiente herramienta entonces y a la siguiente parte de este webinar que es stats de póker y cómo impactan en nuestro win rate.